Buenos días, profesora y compañeros. Nuestro grupo, conformado por Ashley Santos, Jobat Kurut y mi persona, Janice Villaverde, tenemos el gusto de hoy darles la charla de obligaciones alternativas y facultativas. Vamos a iniciar con las obligaciones alternativas. Y es que estas obligaciones son las que permiten al deudor dar cumplimiento con cualquiera de las prestaciones de la relación obligatoria. Y esto se manifiesta en el Código Civil panameño, en los artículos de 1018 al 1023. Veamos lo que indica el artículo 1018, y dice lo siguiente: el obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo una de estas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de la otra. Lo establecido en este artículo conlleva naturalmente en el que el deudor dé cumplimiento a la obligación ejecutando cualquiera de las prestaciones. Debe entenderse entonces que la obligación alternativa es aquella que tiene por objeto más de dos prestaciones de forma independiente y que las hace una distinta de las otras, de modo que la elección que debe hacer el deudor quede desde el principio indeterminada. El profesor Ospina, dentro del libro de Alexander Valencia, menciona lo siguiente: lo que caracteriza la obligación alternativa es el tener dos o más objetos debido y el extinguirse mediante el pago de uno solo de ellos. Varias prestaciones figuran en in obligation, pero solamente una entra en in solution. Eso quiere decir, y se puede entender, que la obligación alternativa no se circunscribe a cosas, sino que pueden ser hechos positivos o negativos. Vamos a poner un ejemplo. A ver si con la explicación corta que hemos dado de las obligaciones alternativas, ustedes han podido entender de qué trata. Digamos que su hija está a punto de cumplir 15 años y usted decide hacer una fiesta muy grande, en la que incluye un chef. Y el menú especial que ustedes le indican al chef lleva langostas, corvina, cangrejo, langostinos y todo tipo de mariscos en variedad, acompañado de arroz y diferentes tipos de ensalada. El chef le propone tener un menú adicional en caso tal de que el cumplimiento de estos mariscos o de la persona que los va a entregar se atrase o haya algún problema. Y le dice que le va a ofrecer una cazuela de cerdos, carnes y pollos, de igual forma con ensalada y arroz. La propuesta que el chef está haciendo lleva un cumplimiento, y es que la idea es que si esto no llegara a pasar, el propósito del deudor debe ser cumplir con la prestación ejecutando cualquiera de las dos. En definitiva, la obligación alternativa presupone, como dice Piu Brutau, que una de las partes tiene la facultad de elegir la prestación que permitirá cumplir la obligación. Estas obligaciones presentan ciertas características. La primera, que sería, la elección de la cosa o prestación con la cual se ha de pagar. Esta le corresponde, de acuerdo con el artículo 1019 del Código Civil, al deudor, a menos que, expresamente se hubiese pactado lo contrario. La segunda sería que el deudor cumple su obligación entregando o ejecutando íntegramente la cosa o prestación debida que elija. Así, por ejemplo, si yo debo un automóvil o 1000 balboas, cumpliré mi obligación entregando estos 1000 balboas o el automóvil completo a aquella persona que me los otorgó, pero no podría otorgar medio automóvil o 500 balboas, no se puede. Así es como lo dispone el artículo 1018 del Código Civil. Y es que el obligado alternativamente a diversas prestaciones siempre deberá cumplir por completo una de estas. El acreedor no podrá ser compelido a recibir una parte de una y otra parte de otra. La tercera sería que el acreedor, al pedir el cumplimiento forzado de la obligación alternativa, no puede demandar determinadamente una de las obligaciones o prestaciones debidas. Por ejemplo, en caso tal, se debe un violín o una guitarra, el acreedor no podrá judicialmente pedir que se le entregue la guitarra, porque la elección corresponde al deudor, quien puede elegir si pagar con el violín. La cuarta sería que cuando los objetos debidos son cuerpos ciertos, la obligación de conservar la cosa
solo se va a referir y aplicar a la cosa que el deudor elija. De esta manera que el deudor pueda destruir o enajenar los demás de equipos o sin el acreedor, y que éste pueda llegar a formular un reclamo alguno. También la última sería que las obligaciones alternativas no se extinguen por la pérdida de la cosa debida o por la imposibilidad de la ejecución de la prestación, sino cuando todas las cosas se han destruido y las prestaciones como tal se hubieran hecho imposibles sin culpar al deudor. Estas obligaciones siempre dejan de ser alternativas cuando se han destruido todas las cosas debidas, menos una, y esa sería en caso de que todas las cosas se hubieran destruido y todas las pertenencias se hayan hecho imposibles por culpa del deudor. Entonces deberá indemnizar a todos por estos perjuicios al acreedor. Y eso sería todo respecto a las características de las obligaciones según Narciso Garay. Bueno, yo les hablaré un poco sobre las obligaciones alternativas en las cuales el derecho de elección le corresponde al acreedor. Si bien hemos dicho que las obligaciones alternativas, la elección por lo general corresponde al deudor, nada supone, sin embargo, a que las partes estipulen lo contrario. Esto es que sea el acreedor quien elija. Se menciona en el artículo 1019 que permite expresamente la tal estipulación. Un ejemplo de esto sería que Marcos, siendo el deudor, tendría que esperar a que el señor Juan, siendo el acreedor, decida si quiere que la obligación se le cumpla pagando con un barco o un apartamento del mismo valor. Vamos a hablar ahora sobre las obligaciones facultativas, y es que estas tienen por objeto una sola cosa, pero autorizando al deudor la potestad de pagar con ella o con otra que se designe. Y hay tres aspectos importantes en estas obligaciones, y los vamos a mencionar. El primero es el siguiente: el acreedor solo puede en ellos demandar al objeto debido. Si el objeto debido es un cuerpo cierto y parece sin culpa del deudor, éste queda exonerado de toda responsabilidad. Y por último, en realidad hay que reconocer de que estas obligaciones no son como las alternativas ni facultan la elección, sino que es un derecho que siempre el deudor puede librarse de sus obligaciones mediante la ejecución de una cosa distinta a la debida. Un ejemplo de esto sería que Carlos le vende un perro de raza gran danés en 1000 balboas a Pedro. Este lo obliga a que se lo entregue el 1 de junio. En el mismo contrato también se estipula que Carlos puede reservarse el derecho de entregarle dicho perro el 1 de junio a cambio de una suma de 1500 balboas.